No te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Siempre hay quien te redimió, confiesa, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor,
hermanos. Amén. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que haré en la gloria. Tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararles en la santa gloria a Dios. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 16. En realidad vamos a estudiar el número 18, pero vamos a ver por el contexto, vamos a leer el 16. Amén. La palabra de Dios dice en Colosenses 2, 16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Ahora el 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El 19: y no haciéndose a la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Bueno, estos versículos, hermanos, del 16 al 17 lo habíamos estudiado hace como 3 domingos y habíamos hablado del legalismo, ¿no? El legalismo es aquello que nosotros nos juzgamos entre nosotros mismos por cosas que son
se podría decir, muy básicas, muy superfluas, ¿no? Que no deberíamos estar peleando sobre eso. Sin embargo, quiero recalcar una aclaración, y es que el anterior domingo hemos hablado del amor entre nosotros y no pelearnos, no juzgarnos, siempre y cuando estemos hablando dentro de la iglesia, de hijos de Dios. Amén. Entre hijo de Dios e hijo de Dios no podemos estar mirándonos y peleándonos y demás. Ahora, otra cosa es con los falsos maestros y cosas, eso ya es otra cosa. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar ahora. Con los falsos maestros, con los cristianos que hacen lo que se les parece, que no respetan la palabra del Señor, cristianos que no son verdaderamente cristianos, a esos sí tenemos que tomarles muchas cosas, tenemos que observarles. Pero entre cristianos, entre hijos de Dios, no. Amén. El versículo 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Amén. En este versículo, en el 18 y en el 19, hermanos, en el 18 y en el 19, hermanos, establecemos una conducta humana de los cristianos y también de los que están afuera, que es denominada misticismo, ¿ya? Lo que pasa es que últimamente, hermanos, ustedes han debido ver que en las congregaciones, en las iglesias cristianas, se está promoviendo una nueva forma de ver el cristianismo, el evangelio, ¿ya? Donde se está centrando más en una experiencia sensorial, ¿ya? En una experiencia de los sentimientos, emociones y corporales. Ya se está dando más importancia a qué es lo que yo siento, cómo me alegro, cómo me hace mover, cómo me hace sentir, perder la cabeza, digamos, me caigo, hablo en lenguas y cosas, digamos, que son más corporales que espirituales. Amén. Entonces, aquí nos habla el versículo 18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Humildad habla desde el punto de vista de que estos maestros, estos nuevos corrientes del Evangelio, dicen que tienes que llegar a una perfección espiritual tal que puedes tú escuchar a Dios directamente en voz audible o en visiones, ¿ya? O puedes escuchar a Dios directamente, puedes sentirlo e incluso puedes ser arrebatado al cielo o al infierno en visiones. Ya se van dándole más importancia a las cosas como ser visiones, como ser sentimientos, que al conocimiento mismo de Cristo, al conocimiento mismo de la palabra del Señor. Muchos dicen, y he escuchado varias veces de unos pastores que decían: pero Pedro era iletrado, él no ha estudiado nada, era el más, ¿cómo se diría?, el más analfabeto de todos los apóstoles, y fue el líder de los apóstoles, dice. Así que no necesitamos estar estudiando, dice, el Espíritu Santo nos va a enseñar lo que tenemos que decir, el Espíritu Santo nos va a manejar, dice. Y eso tiene 50% de verdad, 50% de mentira. Es algo de doble filo. Sí, el Señor escoge al más débil y escoge al que menos nosotros le podemos dar, como decimos a veces, no damos ni un centavo por ellos. El que menos conoce, el que menos sabe, ese puede levantar el Señor, es así de poderoso. Pero no necesariamente esa persona que ha sido levantada se va a quedar en esa ignorancia. Pedro ha pasado la más grande y mejor universidad de la teología, ha pasado clases directamente 3 años con el maestro. Y Pedro, si bien ha empezado como una persona, un pescador iletrado, ha terminado pues como un maestro de teología. ¿Por qué? Porque ha tenido pues al mejor maestro y lo ha escuchado de frente y ha ido aprendiendo. Y tenemos escritos de Pedro acá, ¿no? Están escritos y tú lees y tú dices, no dices que ese es un iletrado.
él ha aprendido del Señor. Y así que no se quedó iletrado. Amén. Así que si nosotros queremos aprender y conocer más del Señor, tenemos que aprender su palabra. Amén. Empezaremos tal vez así, de forma baja, sin conocer. Todos hemos empezado sin conocer la palabra del Señor, pero tenemos que empezar a aprenderla y tenemos que conocerla, y así es como vamos a ser buenos cristianos. Amén. Ahora, esto lo vamos a ver a los próximos domingos. Ahora yo quiero abocarme a una palabra del versículo 18, hermanos. Dice: nadie os prive de vuestro premio, dice. Y vamos a ahora estudiar y entender cuál es el premio. ¿Ya? ¿Cuál es el premio del Evangelio de Cristo? ¿A qué se está refiriendo Pablo al hablar del premio? Y es importante que conozcamos y entendamos cuál es el premio para entender después todo lo que vamos a estudiar. Amén. Vamos a Filipenses 3, del versículo 4 al versículo 14. Es grande, pero vamos a ir saltando y vamos a darnos cuenta. Amén. Filipenses 3, del versículo 4 al 14, dice: aunque yo tengo también de quién confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de quién confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. El 9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la ley de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que ya haya alcanzado, sino que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Vamos a desglosar esto, hermanos, para entender qué es el premio. En Filipenses, Pablo habla y dice, nos da un contraste, ¿ya? Nos da algo, una comparación entre dos tipos de premios. Uno es el premio carnal, ¿ya? Del mundo, y otro los premios espirituales. Pablo era una persona que era judío, pero tenía nacionalidad romana. Había sido reconocido como ciudadano romano y tenía derechos, ¿ya? Derechos como un ciudadano romano. No era esclavo como los judíos. Entonces, Pablo, como había sido criado como ciudadano romano, ha pasado por las mejores escuelas, ha pasado tal vez universidades, ha tenido una formación académica realmente admirable, ¿ya? En este mundo, ¿qué cosa se puede tomar así? Un médico, digamos, ¿no? Que es el que más tiempo se estudia. Empieza por su carrera, luego termina, hace sus meses o años de provincia, estudia sus doctorados, sus posgrados y hace sus especialidades y realmente estudia harto, ¿no? 16, 17 años, sigue estudiando un médico, ¿ya? Y cuando
es este médico visto en la calle, ya no lo dicen la persona, ¿no? El doctor, dice, no, por favor, doctor, pase, doctor. Es un médico, es realmente muy apreciado en la sociedad, ¿no? Entonces, Pablo dice, si alguien tiene que decir, yo soy bueno, yo he logrado mis cosas, yo tengo mis galardones, yo soy, digamos, una persona de prestigio, yo más, dice, si alguien tiene que alegrarse, si alguien tiene que jactarse de eso, yo tengo que jactarme más. Dice, ¿por qué? Porque nos dice, aquí nos muestra su currículum, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, dice. Pero en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. En cuanto a la justicia que es en la ley, es irreprensible, dice. Significa que él cumplía con todos los requisitos y con toda la ley que los fariseos tenían. ¿Ya? Él era totalmente religioso. Él iba a misa a las 7 de la mañana, todas las misas, diezmaba, hacía sus caridades, hacía todo. A tal punto que le han encomendado a Pablo, por su prestigio y por sus ganas así irreprensible, le han confiado que persiga a los cristianos. ¿Ya? Pablo tenía tal currículum que le han dicho, ya, entonces tú ve y haz desaparecer a esos cristianos que están predicando, bautizando, sanando. No nos conviene, así que empieza a hacerlos desaparecer. Amén. Ese era el currículum de Pablo. Sin embargo, ¿qué es lo que Pablo dice? En el 7 dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y el 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo que he logrado, toda mi vida, todo lo que me he esforzado y he estudiado, todo lo que tengo, todo el prestigio, todos los títulos, todo lo que he logrado en mi vida, para mí es pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Amén. Es mucho más excelente, mucho más valioso conocer a nuestro Señor que todo lo que podamos lograr en esta tierra. Amén. Y el número dice el número 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Ni siquiera solamente lo desestima y ni siquiera solamente lo hace a un lado, sino lo bota a la basura. Eso para mí no sirve, dice, ¿no? Todos los logros humanos, carnales que tenemos, para mí todo ese tiempo ha sido un tiempo perdido, ha sido un tiempo que no me sirve y que lo desecho. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Amén. Dice, el 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. No por mi propia justicia, dice, no por la justicia del hombre, no por la justicia de los romanos o por la justicia de las personas que me han levantado, me han dado títulos, o las personas que a mí me ensalzan. No por la justicia de la tierra, sino por la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Por eso es lo que más me importa, dice Pablo. Amén. Ahora, Pablo
en este pasaje lo que nos da es un contraste, ¿no? Nos da una comparación entre lo que es lo carnal, los galardones y premios que tenemos humanos y los premios y galardones que tenemos espirituales, ¿no? En el cielo. Y también nos habla del proceso, ¿ya? Del proceso. Nosotros nos han predicado toda la vida que tenemos premios en el cielo, ¿no ve? Que el premio es llegar al cielo y cantar con nuestra arpita con los ángeles. Y es la verdad, ese es el premio, ¿no? Ese es el premio. Pero es parte del premio, parte del premio. Aquí Pablo nos dice que también el premio es el proceso de ir conociendo al Señor. Dice en el 10, a fin de conocerle el poder de su resurrección, 1, la participación de sus padecimientos, lo que Él ha sufrido, y 3, el llegar a ser semejante a Él. También para Pablo es importante el proceso que tenemos viviendo en este momento, el proceso de nuestra santificación, el proceso de aprender la palabra del Señor, el proceso de tener ya, madurar espiritualmente, el proceso de crecer también es para Pablo importante, es parte del premio, porque vamos a llegar a ser semejantes a Cristo. Amén. Ahora, dice, vamos a leer se los voy a leer unos textos que hablan sobre el galardón, sobre el premio de los cielos. En Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro Padre es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén, no es este. Ya. Ahí está, Lucas 6:23 dice, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. En Apocalipsis 11:18 dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. O sea, aquí estamos viendo que el premio, los galardones, las coronas, las vamos a recibir en el cielo. Eso es la esperanza de todo cristiano. Todos estamos en esta meta, viniendo a la iglesia y trabajando en el proceso de ser buenos cristianos, porque tenemos en la mente un premio, que es estar con el Señor en el cielo. Amén. Pero Pablo nos enseña también que parte de ese premio es que nosotros en esta tierra primero tengamos que conocerle. Amén. Dice el versículo 10, a fin de conocerle. Amén. Y ahí arribita en el versículo 8 dice, conocer la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. En la Biblia de las Américas, otra traducción dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor del conocer a Cristo Jesús. Amén. Ese es un paso importante, es un punto importante. El incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, dice. Esa es una parte del premio. Y conocer a Cristo Jesús es leer su palabra, cumplir con sus mandamientos y empezar a cambiar nuestro ser para llegar a ser semejante a Él. El segundo punto dice, y el poder de su resurrección. Amén. El poder de su resurrección está en Colosenses 2:12. Amén. En Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe del poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén.
nosotros dice que la promesa es que nosotros vamos a ser resucitados cuando Él venga, ¿no? Y con el bautismo nosotros estamos simbolizando esa resurrección, esa muerte a los pecados, esa muerte a nuestro estado carnal y resucitado para ser como Cristo, para seguir y para ser como Él es. Amén. Eso dice el siguiente punto, y en el poder de su resurrección. El tercer punto dice la participación de sus padecimientos. Amén. En Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Amén. Los cristianos vamos a ser perseguidos. El destino de todo cristiano fiel a la palabra del Señor, el que va predicando el arrepentimiento, el que predica la palabra de Dios tal como es, su destino es ser perseguido, ser odiado. Amén. Como esta mañana el hermano Roberto nos enseñaba y nos decía, la sociedad en este tiempo es tan egoísta que porque dicen que son sus derechos se quieren imponer a los demás. Amén. Y los cristianos, cuando hablamos y decimos que está mal el homosexualismo, que está mal el aborto, que está mal la eutanasia, que está mal varias cosas, nos vamos a hacer odiar. Obviamente porque nos van a ver como enemigos, como personas que no están siendo de mente abierta, como personas que están promoviendo el odio y la discriminación. Amén. Pero no es que nos nace a nosotros, no es que nosotros simplemente decimos que no nos gustan los homosexuales porque sí. No importa lo que nosotros pensemos, lo que importa es lo que la palabra del Señor dice. Y nosotros predicamos lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios dice que los homosexuales están en pecado, entonces están en pecado, pues. No tenemos nada más que agregar ni aumentar ahí, ni quitar. Y por esa causa los cristianos vamos a ser perseguidos. Y si al Maestro, a Jesús lo han perseguido, obviamente pues a nosotros nos van a perseguir. Y ahí dice, alegraos y gozaos, porque si al Maestro lo han perseguido, a ustedes también tienen que perseguirlos. Amén. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarnos, ¿por qué a los que predicamos la palabra del Señor nos persiguen? Y hay las grandes mega iglesias de semejantes apóstoles que son recibidos hasta con guardaespaldas, con aviones, que son invitados a los gobernantes para que los saluden. ¿Por qué son tan bien recibidos? ¿Y por qué los que predicamos la palabra de Dios tal como es, somos perseguidos? Eso también tenemos que preguntarnos. ¿Por qué? Porque ellos se han amoldado al mundo. Amén. Y no están predicando la palabra de Dios tal como es. Porque si predicas la palabra del Señor tal como es, la paga es persecución. No hay de otra. Amén. En 1 Corintios antes, hermano, el 11 dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo ya haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Amén. Pablo siempre ha puesto la analogía de la carrera del cristiano, siempre lo ha puesto como un deporte. Ya hay varios lugares donde Pablo ha hablado como si fuese deporte, como si fuese una carrera, como si fuese una pelea, porque en esos tiempos estaban de moda los Juegos Olímpicos griegos, ¿no? Y él seguramente era tal vez asiduo a los deportes y le gustaba.
y ha tomado esas analogías y nos ha dicho que nosotros estamos en una carrera. Amén. En 2 Corintios 2, en 1 Corintios 9, 24 al 25 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Ya? Corred de tal manera que lo obtengáis. Amén. El Evangelio, la vida cristiana es una carrera. Y una carrera, no solamente el atleta empieza la carrera ese día y corre. No, el atleta se prepara, entrena días enteros, se abstiene de comidas, se abstiene de fiestas, se abstiene de muchas cosas. ¿Para qué? Para que su cuerpo esté en un punto preciso, en el que esté en su máximo potencial. Entrena y corre varias veces. El mismo trecho corre varias veces entrenando y midiéndose el tiempo. Y llegado el momento, cuando ya está en el estadio, en la competencia, lo que hace es lanzar todo su potencial con toda la intención de obtener la medalla de oro o el trofeo. ¿No ve? Los atletas no practican por hobby, no practican solamente porque les gusta o porque quieren bajar kilitos de más. Los atletas trabajan arduamente para un premio. Amén. Y la palabra de Dios nos pone a nosotros, a la vida cristiana, como si fuese una carrera en la que nosotros debemos esforzarnos y darnos todo. Y así como un atleta, su crecimiento físico es gradual, poco a poco va siendo más rápido, más veloz, más resistencia, más fuerza. Nosotros cada día y cada vez que nosotros estamos orando al Señor y estudiando su palabra y cambiando nuestra forma de ser, es como si estuviésemos entrenando y cada vez siendo mejores, hasta el punto en el que cuando ya llegue el tiempo tengamos un premio, una corona. Amén. Ahora, cuando Pablo llega hablando de esto de un atleta, dice que cuando nosotros llegamos a la meta, cuando fallecemos, ese es el punto de que está hablando, porque la perfección no la vamos a lograr en esta tierra. El perfecto hombre y el ser semejante a Cristo en esta tierra no lo vamos a lograr. La santidad plena no la vamos a lograr en esta tierra. La vamos a lograr a nuestro fallecimiento, cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor. Ya no podemos hacer nada más y el Señor va a evaluar si merecemos o no merecemos el premio según al esfuerzo que nosotros hayamos hecho en cambiar nuestras vidas y a tratar de ser semejante a Él. En 2 Timoteo 4 al 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Aquí Pablo está poniendo su vida como si él estuviese peleando, también en una competencia, ¿no? Podría ser una competencia de luchas o de boxeo, pero aquí él está luchando contra sí mismo, contra su naturaleza humana. Amén. Y pelea la buena batalla de llegar a ser semejante a Cristo, de tratar de llegar a ser como Cristo. Dice: he guardado la fe, por lo demás me está esperando una corona, que es en justicia al lado del Señor. Amén. Nosotros cuando estamos predicando, lo que nosotros hacemos es lanzar, o no se diría lanzar, es hablar del Señor
Y cuando hablamos del Señor a las personas inconversas, la estamos iniciando en este proceso. Amén. Y cuando nosotros logramos que una persona, por lo que le hemos hablado, el Espíritu Santo actúa sobre ella, y resulta que esta persona llega a la iglesia o se convierte, es también nosotros como entrenadores tenemos que empezar a enseñarles la palabra del Señor, porque si no conocen, obviamente se van a descarriar, ¿no? Se van a ser llevados por otras personas. Amén. Entonces, el proceso, el verdadero premio que nosotros estamos esperando, hermanos, no solamente es estar en el cielo y disfrutar de, como la canción dice, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, puertas de perlas, como la canción cantamos, ¿no ve? No solo es eso, ya, es el premio final, pero el premio es llegar a la excelencia del conocimiento de Dios, amén, el llegar a ser semejantes a Él. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, amén, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, amén. Nos está poniendo al nivel de Jesucristo como su hermano. Un hermano tiene el mismo nivel que el otro, amén. Y en Juan 3:1-2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿ya? Porque por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿eh? Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Amén. El premio que nosotros estamos esperando, hermanos, el premio que nosotros anhelamos, por el que trabajamos, por el que toda nuestra vida estamos santificándonos y esforzándonos por cambiar nuestra vida, es seremos semejantes a Él en su cuerpo glorificado, porque le veremos tal como es. Amén. Le vamos a ver tal como es. En este momento nadie puede ver al Señor, porque si no, muere. La palabra de Dios dice, nadie puede ver a Dios. Nadie es capaz de aguantarlo. Nadie podría estar delante de Él y quedar vivo. Nuestro cuerpo carnal es débil. Necesitamos un cuerpo glorioso, glorificado, para poder estar al lado de Él y poderlo ver cara a cara, frente a frente. Amén. Y dice que nosotros lo que estamos esperando es que seamos semejantes a Él y que le podamos ver cara a cara. Amén. Ese es el premio, ¿ya? Lo veremos tal como Él es. Amén. Y la única forma en el que nosotros lo vamos a ver tal como Él es el proceso, ¿ya? Es la carrera. Así que el premio, hermanos, del que habla Colosenses 2:16, 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio. En este domingo estamos quedando claro, nuestro premio es ser semejantes a Él y verlo a Él tal como es. Amén. Ese es el premio que nosotros estamos esperando. El resto, vivir en una Jerusalén, estar con los ángeles, estar cantando con Él, vivir, ya no tener enfermedades, ya no tener hambre, ya no tener frío, ya no sentir calor, todos esos beneficios son beneficios. Son beneficios. Lo que a nosotros nos interesa es ser semejantes a Cristo y poderlo ver cara a cara. Amén. Yo quisiera, la verdad, aparte, al margen de que no entre al infierno o al margen de disfrutar de un paraíso, quisiera conocerlo.
Quisiera conocerlo, quisiera preguntarle directamente, ¿qué vio en mí? ¿Por qué ha muerto por mí? Quisiera preguntarle, quisiera decirle, Señor, ¿qué has sentido? ¿Qué para morir por mí? ¿Por qué lo has hecho? Amén. Yo quisiera verlo y preguntarle la verdad. Así que el premio, hermanos, es poderlo ver, poderlo conocer y poderle preguntar cara a cara cosas que a veces nosotros no entendemos, que dice que en este mundo está velado para nosotros, pero cuando estemos con Él, Él dice que nos va a explicar exactamente cómo y por qué han hecho las cosas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra.